Hola y bienvenidos al podcast One to One del Clúster de Servicios Inmobiliarios. Para aquellos que no nos conozcáis, el CSIM es una entidad sin ánimo de lucro, creada para dar respuesta a los retos del futuro del sector de los servicios inmobiliarios desde la colaboración, la transformación y el impulso de proyectos. Este es un espacio en el que descubriremos aquellas empresas que conforman el sector de los servicios inmobiliarios de la mano de sus directivos. Empecemos. One to One, el podcast del Clúster de los Servicios Inmobiliarios. Vamos a conocer a nuestro invitado con nuestro cuestionario One to One. Nombre completo. Javier Pérez del Pulgar Clavell. Nombre de la empresa que representa. Organ. Puesto que ocupa. Dirección general. Verticales de negocio a las que se dedica su empresa. Propiedad horizontal, propiedad vertical y transaccional. Alcance geográfico. Sant Cugat y alrededores, concretamente Valles Occidental. Y para terminar, define su proyecto empresarial en 3 palabras. Ilusionante, ambicioso y familiar. Hola y bienvenidos a este One to One. Hoy nos acompaña Javier Pérez del Pulgar y Roig, para conocerle a él y a su empresa Organ. Organ nace en 1967 como grupo promotor y como grupo constructor en la ciudad de Sant Cugat, siendo parte de su desarrollo residencial. En 1964, Javier Pérez del Pulgar y Clavell asume la propiedad de la empresa y pivota, convirtiéndola en una empresa de servicios dedicada exclusivamente al sector inmobiliario. Organ se consolida prestando servicios de administración de fincas, así como de intermediación, hasta que en 2016 la segunda generación familiar, con Javier Pérez del Pulgar al frente, asumen un nuevo rumbo que hoy tendremos el placer de descubrir. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Empezaremos esta entrevista enfocándonos en la historia de tu empresa. Antes contábamos que nacisteis como grupo promotor y constructor, pero que con los años os convertís en una empresa de servicios inmobiliarios. Me gustaría que nos contaras un poco este viaje de la empresa, de dónde viene, por qué asume en su origen este cambio de timón y finalmente, dónde os encontráis hoy en día desde el punto de vista de negocio. Pues bueno, muchas gracias y buenos días, Carlas. Organ, pues nacemos en el 1967 como marca y fue la agrupación de una serie de expertos en el sector inmobiliario, todos con largo recorrido y experiencia en sobre todo lo que era la actividad promotora y constructora. Y entonces decidieron agruparse para pues, desarrollar también todo lo que sería un área potencial como es Sant Cugat, que tenía una previsión de crecimiento muy ambiciosa durante los años 70. En ese momento, pues esta serie de expertos en el sector, pues entre ellos había constructores, había promotores, había simplemente inversores capitalistas, pues decidieron hacer esta apuesta y actuar y constituir pues bajo la marca Organ esta actividad promotora. Durante los primeros años pues se desarrollaron muchísimas promociones, planes parciales y grandes desarrollos urbanísticos en Sant Cugat, que hoy, por ejemplo, pues conocemos como l'Eixample, Collfabà, etcétera. Y más adelante fueron creándose y separándose para también dar paso a otras marcas pues, que también hoy en día siguen con vida en Sant Cugat. A partir de entonces, con la llegada de la primera crisis a finales de los años 70, la actividad promotora se redujo considerablemente y lo mismo, pues faltaba mucha capacidad inversora. Por lo que la familia Pérez del Pulgar, que ya estaba entre la propiedad de la marca y de la empresa, decidió adquirir pues, el total de las participaciones sociales para convertirse más que en una empresa constructora o promotora, convertirse en un proyecto de prestación de servicios. En ese momento, mi padre fue cuando
tomó las riendas del negocio y pivotó completamente pues, lo que se venía haciendo hasta el momento para pasar a operar estrictamente en el sector de los servicios. Hasta esa fecha, pues llevábamos, por ejemplo, pues las comunidades de propietarios que nosotros mismos habíamos promovido y también pues gestionábamos los alquileres de muchos de estos propietarios e inversores que compraban viviendas o, por ejemplo, hacían permutas en estas promociones. Con esa pequeña base de clientes en aquel momento, pues se decidió pasar a operar exclusivamente como marca Organ en servicios centrados sobre todo en lo que era la administración de fincas, en sus vertientes de propiedad horizontal y de propiedad vertical, además de los servicios transaccionales. Bien. Esto estaremos hablando, pues sí, del año 83, más o menos, y a partir de entonces hasta hoy, con las diferentes adaptaciones de negocio y que han sido necesarias, pues hasta el día de hoy. Bien, y a día de hoy, ¿cuáles son esas áreas de negocio que de alguna forma pues, fundamentan vuestra empresa? A día de hoy nos mantenemos firmes en los servicios inmobiliarios prestados, sobre todo en lo que es el ámbito residencial, es donde nos consideramos expertos, y seguimos pivotando sobre estas tres líneas maestras, sobre la propiedad horizontal, la propiedad vertical y la intermediación, la parte más transaccional. Si bien, obviamente, con todos los matices, adaptados a los diferentes, a los tiempos que corren hoy en día y con una visión mucho más consultora que no tan gestora. Es donde un poco pues enfocamos nuestra actividad. Bien, algo relevante en Javier, si me permites, es que es una persona muy joven. ¿Puedo preguntarte la edad, Javier? Sí, 27 años cumplidos en octubre. Exacto, sí, si no me equivoco, ahora me corriges si no es así, pero en 2016 asumes la dirección general, ¿verdad? Y cuéntanos un poco tu historia personal y sobre todo de qué manera acompañas, de qué manera lideras y conduces el transcurso de la compañía a partir de ese momento. Correcto, Carlos. Pues yo empecé mi formación en ADE, ya siempre, pues desde bien pequeñito, había venido aquí a la empresa, al despacho, ¿no? A ayudar, pues a pasar recibos, a hacer convocatorias, a redactar actas y hacer un poco, pues, tareas varias de soporte. Y ya desde bien pequeñito, pues, se me despertó esa curiosidad, pues, por el negocio familiar y por la actividad, pues que se desarrollaba en casa, ¿no? Siempre hemos vivido una familia de emprendedores. He mamado pues la cultura del emprendedor directamente en casa y también pues pude vincularla bien pronto pues con esos veranos y esas jornadas desde bien pequeñito trabajando en el despacho y ayudando en lo que podía. A partir de ahí, pues ya enfoqué también mi carrera, mis estudios en este sentido, en lo que sería pues la dirección de empresas, porque lo que yo sí tenía claro, pues que es que en un momento u otro, pues me veía liderando junto a mi padre, pues el proyecto de Organ. Eh, Finalmente, pues en el año 2016, mi padre murió a causa de una enfermedad y tuve que adquirir, pues acepté el reto de llevar a cabo pues la dirección general de Organ, acompañado pues sobre todo por mi gran equipo, que gran parte de él también era el que tenía mi padre. ¿Qué edad tenías en ese momento? Pues en aquel momento tenía 22 años recién cumplidos, ahora 6 años de ese momento y puedo decir mirando atrás que no me equivoqué. Una responsabilidad muy, muy grande y sobre todo para una persona tan joven. ¿Qué crees que desde tu posición, desde tu juventud y desde tu frescura, pues has podido aportar a una empresa como Organ? Pues obviamente cuando digo que no me equivoqué, quiero decir que creo que tomé la decisión acertada y también pues agradecí y agradezco y lo agradeceré siempre a todo mi entorno la confianza, el apoyo que me dieron en aquel momento, puesto que el reto era importantísimo y,
bueno, pues que a priori podía parecer algo imposible, ¿no? Pero con mucho trabajo, con mucha humildad y con sobre todo muchísimo esfuerzo y confianza en mi entorno, pues poco a poco pude ir superando cada uno de los obstáculos que me iba encontrando, pues sobre todo eso, yo lo remarco siempre, la confianza que pusieron en mí todo el equipo y que yo conseguí tener en ellos. Hasta el día de hoy, pues que considero pues que el proyecto ya es algo que he podido hacerme a imagen y semejanza mía, ya he podido proyectar y he podido pues llevar a cabo pues aquellas ideas y aquella visión que yo en el 2016 pretendía. Además, Javier, todo esto en un negocio que es eminentemente tradicional. ¿Cómo vive una persona tan joven en un mundo, pues, digamos, tan tradicional? Pues como te he dicho anteriormente, en casa yo siempre a mi padre lo había visto como empresario, ¿no? Como un hombre de negocios. Y esto, pues quizás de una manera u otra, pues también lo llevo dentro. Y entonces en Organ siempre pues hemos mantenido una actitud muy innovadora, muy progresista en este sentido, e incluso a veces un poco rompedora con los cánones tradicionales que podíamos encontrar en el sector. Y ya tuvo mi padre, pues, tanto pues, durante toda su trayectoria, tanto en la parte más materia de administración de fincas como en la de consultoría inmobiliaria, una visión de crecimiento y de ampliación de negocio importante que yo también he heredado de alguna manera u otra y es la que intento plasmar e intento pues, enfocar mi proyecto pues, hacia esa visión de crecimiento, adaptación a los cambios y liderazgo, ¿no? También. Hemos hablado de vuestro pasado y de vuestro presente, como estábamos hablando hace un momento, pero tan importante como esto es conocer vuestros planes de futuro. Como sabes, en CSIM, en el clúster de servicios inmobiliarios, trabajamos para abordar los retos de futuro de las compañías del sector de los servicios inmobiliarios. ¿Cuáles son, según tu criterio, aquellos retos estratégicos que marcan el camino de vuestra empresa a corto y medio plazo? Es decir, ¿dónde os veis y cómo os veis como empresa en los próximos años? Y añado una segunda pregunta que iría un poco más relacionada al sector, ¿eh? ¿Cómo ves el futuro, ya no de tu empresa, sino del sector? Pues mira, Carlas, yo también te haría un poco otra vez esta retrospectiva para luego poder mirar adelante, ¿no? Y es que creo que es importante que las empresas siempre tengan una actitud y vocación de cambio, ¿no? Es decir, de cierto inconformismo y querer pues hacer las cosas diferentes o pensar que se pueden hacer diferentes y se pueden hacer mejor. Hay veces que puedes hacer cambios y pueden no ser para mejor, pero esta propia actitud ya o voluntad de cambio ya es positiva en el entorno, sobre todo en el entorno en el que hoy en día nos movemos. Por ello, como sector, pienso que antes de hablar como empresa, prefiero un poco enmarcar cómo nos encontramos como sector. Es que en estos últimos años ha habido un cambio pues, que considero que es clave, ¿no? Ya que es como todos imaginamos la transformación digital y las diferentes innovaciones tecnológicas. Esto está suponiendo un antes y un después, si bien ya lo podíamos augurar y nos hemos ido preparando para ello. El sector pues, inmobiliario, en concreto la administración de fincas y los servicios quizás más tradicionales de propiedad horizontal y propiedad vertical, así como el transaccional, no quedan al margen. De ahí, pues que con esta actitud y esta vocación de cambio y un poco de observación, ¿no? Que hemos mantenido siempre desde nuestra empresa para poder adaptarnos a las necesidades de la sociedad, veamos pues, que el sector no se va ni se puede quedar al margen de toda esta evolución. Es por ello que creemos muy firmemente y estamos convencidos, lo llevamos directamente en nuestro ADN, que la colaboración y el contar con gente y equipos y empresas de confianza para poder llevar estos cambios adelante son clave. Y como sector, pues a partir del CSIM es una herramienta más, es un vehículo que consideramos importantísimo para poder afrontar esta serie de retos. No perder la humanización del servicio, es decir, lo que tenemos claro es que
las herramientas tecnológicas y la transformación digital han de ser un elemento sobre el cual tiene que pivotar las personas, porque al fin y al cabo nos dedicamos a asesorar, nos dedicamos a hacer de consultores, nos dedicamos a tratar y a desarrollar y a mejorar la vida de las personas y cómo éstas pues, conviven en los edificios, sobre todo pues, en nuestro ámbito, ¿no? Que consideramos que es el residencial. Y entonces toda esta serie de cambios, pues tenemos diferentes estrategias y apuestas por las que consideramos que pues, podemos llegar a liderarlos, ¿no? El CSIM es uno de ellos y pues esto se enmarca también dentro del proyecto que tenemos como empresa de hacer ese salto y esa evolución como empresa, que debemos de ser capaces de prestar unos servicios en consultoría inmobiliaria totalmente integrales, con una vocación de cliente en el centro y totalmente digitalizados. Hablas del cliente. Muchas veces yo creo que es importante remarcar que la digitalización no es un fin en sí mismo, sino que es más bien un medio, un vehículo para llegar a este cliente, efectivamente. Pero a nivel de modelos de negocio, en el sector, y hablo de sector, no tanto de empresa en particular, es verdad que están apareciendo nuevos modelos, nuevas maneras de hacer. De alguna forma, en Organ, ¿os veis adoptando alguno de estos nuevos modelos? Lo digo también porque en tu caso particular estás involucrado de alguna forma en el mundo startup, en el mundo de la innovación, ya sea quizás como inversor, pero no sé si también desde el prisma específicamente, directamente ligado con Organ, tenéis pues ideas un poco en este sentido. Sí, Carlas, al final, desde nuestra visión de apertura, lo que procuramos es estar un poco pues, al día de los nuevos desarrollos y las nuevas ideas que pueden llegar a ser transformadoras, ¿no? Y consideramos pues, que esta transformación no llegará porque nosotros solos hagamos un cambio, sino pues, porque ha de ser una cosa súper transversal y ha de ser una evolución muy transversal a nivel de sector. Y esto pues, implica no solo a los administradores de fincas, implica a los agentes inmobiliarios, implica a las empresas de desarrollo de software, nos implica a todos, implica incluso a todos aquellos proveedores, ¿no? Que están en esa cadena de valor. Por lo tanto, pensamos pues, que hay que estar al corriente y participando pues, de todas estas ideas. En nuestro caso, ya no solo estamos invirtiendo y apoyando en el desarrollo de nuevas startups y nuevos modelos de negocio, que lo que vienen a hacer sobre todo es a enriquecer y a poner al cliente en el centro e intentar responder a esas nuevas necesidades que tienen los clientes, sino que además procuramos pues aquello que nombro y que llamo el intraemprendimiento, lo que es el concepto que significaría pues adoptar estrategias de quizás pues que tiene una startup, ¿no? de emprender, pues poder hacerlo y poder hacerlo de forma interna en nuestra empresa, que al final pues es una marca consolidada con más de 50 años de trayectoria, pero que no tiene que quedar al margen del emprendimiento. Es decir, adoptar aquellas estrategias que vemos que pues las empresas de nueva creación tienen para desarrollarlas internamente en nuestra estructura. Es la manera de poder evolucionar y poder llevar a nuestra empresa hacia un camino de proyección y adaptación. ¿Podrías poner nombres y apellidos a estas empresas que participáis o que participas particularmente? Bueno, pues nosotros hemos participado, sobre todo, pues te destacaría dos proyectos. Uno era Smart Fincas, un proyecto pues, que lo que buscaba era digitalizar y simplificar todo el proceso de gestión de comunidades de propietarios, respondiendo también a que la parte, pues esta, ¿no? La de propiedad horizontal, es quizás aquella la que podemos hacer una apuesta más importante por evolucionarla y por digitalizarla. En concreto, pues este proyecto también ha ido pivotando y ha ido teniendo pues, sus diferentes vertientes hasta finalmente convertirse en una identificación, se convirtió en una especie de centro para identificar las necesidades que teníamos los administradores, como entendiendo que somos una figura clave en la relación entre los edificios, las personas,
los servicios, incluso la administración, ¿no? Como administradores, ¿qué necesitábamos para poder llevar a cabo esta transformación de nuestros servicios? Y en concreto, pues finalmente hemos apostado por desarrollar junto a Pedro García una startup llamada Univo, que lo que finalmente pues va a hacer es desarrollar una plataforma bancaria para prestar esos servicios financieros, no sé cómo, creo que he oído alguna vez el nombre, que es una mezcla entre PropTech y FinTech. Ahora no sé Exacto, si Carlas, exactamente. ¿sí? Así es. Vendría a ser una mezcla, ¿no? De sacar pues todas las potenciales herramientas que nos puede dar una plataforma FinTech, un neobanco, para aplicarlas pues al sector de la administración de fincas y al sector de los servicios inmobiliarios. Fantástico. Para finalizar esta entrevista, me gustaría que explicaras a nuestra audiencia cuáles son vuestras motivaciones para formar parte del clúster de los servicios inmobiliarios. Es cierto que antes lo apuntabas, pero también cómo crees que el clúster puede ayudarte a conseguir estos retos a los que te has referido durante la entrevista. Pues bien, Carlas, aquí hay dos elementos clave que he ido desarrollando durante esta entrevista, ¿no? Y es uno en concreto es los cambios a los que nos enfrentaremos en los próximos años y que si bien pues la pandemia del COVID-19 solo ha hecho más que acelerar algunos de ellos. Nos encontramos ante un sector totalmente atomizado con empresas pues que está formada sobre todo por micropymes y despachos de administración de fincas con estructuras de pues entre 2 y 5 o 6 personas, que creemos pues que para desarrollar y afrontar con éxito estos cambios tiene que producirse un cambio de paradigma y tiene que producirse una evolución en cómo el sector está configurado. Esta atomización tiene que dar paso a un proceso de concentración de sector. Si bien en Cataluña pues ya quizás nos desmarcamos un poquito respecto al resto de España y por ejemplo, en Barcelona el número de empresas de administración de fincas en propiedad horizontal que facturan exclusivamente en honorarios de este servicio más de 1 millón de euros, pues es bastante elevado. En Madrid, hasta hace unos años, o en otras regiones del territorio, pues era súper escasa. Este proceso de concentración y este proceso de crecimiento tiene que dar músculo a crear estructuras bastante más fuertes y bastante mejor preparadas para poder afrontar estos cambios. Y ese es uno de los retos que consideramos pues que tenemos que formar parte y tenemos que liderar, ¿no? Tenemos que liderar ese proceso de crecimiento y de concentración del sector y pensamos pues que con los valores que tenemos heredados nosotros y otras empresas a las que quizás pues nos podemos asemejar o nos podemos identificar, pues sería clave para poder desarrollar todos estos retos estratégicos que tenemos. Hoy con nosotros Javier Pérez del Pulgar, director general de Organ. Muchas gracias por acompañarnos y muchos éxitos. Gracias, Carlas. Igualmente, y os deseo mucha salud. One to One, el podcast del clúster de los servicios inmobiliarios.